Muy buenos días, mi amada iglesia, comunidad Vida con Propósito, y muy buenos días a todos aquellos amigos que siempre nos acompañan a través de nuestro canal y que pueden estar con nosotros recibiendo la palabra del Señor a través de estos medios. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Salmo 95, versículo 6, y dice de la siguiente manera: vengan, postrémonos reverentes, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Así que con toda reverencia vamos a orar al Señor. Le voy a invitar que allí desde sus casas nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a orar de forma reverente y vamos a presentar al Señor el culto en esta mañana. Señor, en esta mañana queremos postrarnos, como dice tu palabra, en adoración y en reverencia delante de ti, Señor. Queremos exaltarte y queremos engrandecerte y queremos, Señor, con toda reverencia recibir tu palabra, cantar la adoración, Señor. Pero queremos pedirte no solamente reverencia para estar en el culto, sino ser reverentes en toda nuestra manera de vivir y de pensar, Señor, en la casa y en la calle, en el trabajo, en la universidad, en la escuela, en cualquier lugar donde nos encontremos, Señor, que nuestra vida sea una vida reverente delante de ti. Te queremos alabar, Señor, en esta mañana y te pedimos que nuestro corazón, Señor, se disponga para poder adorarte con toda disposición. Muchas gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y con esa alegría vamos a estar adorando y alabando al Señor en esta mañana.
por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma clamará a Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar. Desde mi interior mi alma clamará, desde mi interior mi alma Tómame en las manos que hicieron los cielos. Hállame en la gracia que me redimió. Del lodo me saco, mis pasos afirmo. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me saco, mis pasos afirmo. Su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte y quitó toda mi vergüenza y dolor. Partió el velo en dos, la piedra Él movió. Jesús se levantó, junto a Él me sentó. Aquí estoy, te necesito, me rindo.
en esta tarde te damos gracias por tu palabra, gracias porque por medio de ella tú nos corriges, nos enseñas, nos animas y nos haces más como Cristo Jesús. Ruego en esta hora, Señor, que nos ministres y que al terminar esta palabra, Señor, seamos animados, fortalecidos y desafiados a ser como Cristo Jesús. Por medio de tu Espíritu y de tu poderosa palabra, háblanos a nuestros corazones. Amén y amén. Si alguien conocido o desconocido llegara a su casa, entrara a la sala, estirara las piernas y las pusiera encima de la mesa de centro y desde allá de la sala de su casa gritara hasta la cocina a su esposa o quizás a algunos de sus hijos: oiga, tráigame, sírvame la comida, ¿usted qué haría? ¿Usted cómo se sentiría frente a esa persona? Yo creo que usted se incomodaría, usted mínimamente pienso yo que le diría: ¿qué le pasa a usted? ¿Por qué es irrespetuoso? ¿Por qué habla de esa manera? ¿Usted quién se cree? Yo creo que muy enérgicamente usted reaccionaría y le diría: ¿sabe qué? Váyase de mi casa. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho a comportarse como quiera en casa ajena. Pues eso es puro sentido común. Ahora le pregunto, ¿por qué pensamos que en la casa de Dios es diferente? ¿Será que Dios no se indigna ante el comportamiento de los cristianos cuando estamos reunidos como iglesia? ¿Será que Dios no? ¿Será que a Él le despreocupa, le da lo mismo? ¿Cómo Dios reacciona frente a la irreverencia de sus hijos cuando estamos reunidos como iglesia? De eso se trata el pasaje que vamos a estudiar hoy. En su primera carta a los Corintios, Pablo no solo corrigió la división, Pablo no solo corrigió esa permisividad que había en la iglesia de Corinto, sino que también Pablo corrigió la irreverencia que había en estos hermanos. Pablo les habla con una claridad y con una firmeza, claridad y firmeza que a veces nos falta a los pastores en nuestra actualidad. ¿Por qué él les reprende con tanta firmeza? ¿Por qué él los corrige con tanta, con tanta radicalidad? Porque Pablo se ofende cuando ofenden a su Dios. Y yo creo que todo ministro que tiene comunión con Cristo debería experimentar lo mismo. Así que hoy vamos a ver en nuestra serie Corrigiendo a la Iglesia, basado en la primera carta a los Corintios, el tema Iglesia irreverente. Y quisiera compartir con ustedes algunas características de una iglesia irreverente. Rápidamente, solo las voy a mencionar. Vea, una iglesia irreverente es liviana en la doctrina, no le presta mucho cuidado a la doctrina. Puede creer A, B, C, le da igual. Número 2, una iglesia irreverente permite el libertinaje. No le ve mucho problema a que haya libertinaje dentro de la iglesia, en los hermanos de la iglesia, en la vida de la gente de la iglesia. Número 3, una iglesia irreverente no distingue lo sagrado de lo secular. No sabe diferenciar en que hay unas cosas que son seculares y hay otras cosas que son sagradas. Y nosotros como iglesia, si queremos de verdad honrar y reverenciar a Cristo, debemos hacer esa distinción. Número 4, una iglesia irreverente abusa de la gracia, como dijimos en la predicación anterior. En aras de la gracia, nos parece que todo da igual, como la salvación es por gracia, hagamos que no pasa nada. Número 5, una iglesia irreverente trata a Dios como a un igual. O sea, no sabe relacionarse con Dios. No sabe reconocer que Dios está en el cielo y que nosotros estamos en la tierra. Que sus caminos son más altos, que sus pensamientos son más altos. Una iglesia irreverente, como número 6, no
no teme a la palabra de Dios. La puede oír, la puede leer, incluso hasta la puede estudiar, pero no teme a esa palabra. Número 7, una iglesia irreverente acepta lo inaceptable. Es decir, quiere ser más buena que Dios, permite pecados escandalosos, así como le pasó a esta iglesia de Corinto, que había incesto y la iglesia no se había pronunciado al respecto. Las autoridades de la iglesia habían callado. Y número 8, una iglesia irreverente no respeta las autoridades eclesiales que Dios ha establecido. Entonces, la gente puede ver que hay un pastor o que hay un cuerpo pastoral, pero le da igual, lo irrespeta, no tiene en cuenta que ese cuerpo pastoral ha sido puesto por Dios para dirigir, para corregir las conductas anticristianas, las conductas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Personas así, iglesias así, han caído en la irreverencia. ¿Qué les va a decir Pablo a esta iglesia irreverente, a la gente que está en esta iglesia irreverente? Acompáñenme por favor a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 17 al 34. Al darles las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber grupos sectarios entre ustedes para que se muestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. ¿Acaso no tienen casas donde comer y beber? ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por eso? ¡Claro que no! Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Aquí el apóstol Pablo corrige a los corintios por su falta de amor los unos con los otros. Los corrige por los excesos que ellos han tenido en la cena del Señor. Y les dice o los llama a que participen de una manera digna, de una manera reverente, para que no reciban disciplina de parte de Dios. Estudiando el pasaje, mis amados, yo llegué a la siguiente conclusión, y quiero que le quede grabada esa idea en el corazón. La irreverencia es un problema de entendimiento. La gente es irreverente
Porque no entiende a Dios. Porque no entiende las cosas de Dios. Porque no entiende las cosas espirituales. Es decir, cuando yo no entiendo quién es Dios, ni lo que Él ha establecido, lo trataré a Él y a las cosas de Él o a las cosas que lo representan a Él, lo trataré a mi manera, las trataré de cualquier modo. Y aquí hay un principio bíblico, un principio teológico, una verdad teológica que se cumplirá siempre. Se cumplió en tiempo de Moisés, se cumplió en tiempo de David, se cumplió en tiempo de los profetas, se cumple en el tiempo de la iglesia. Eso es un principio teológico, escúchelo. Ante la irreverencia de su iglesia, Dios reacciona con disciplina severa. Bueno, en el Antiguo Testamento sería ante la irreverencia del pueblo de Dios, Dios reacciona con disciplina severa. O sea, Dios no va a tolerar que su pueblo, que sus hijos, nos comportemos irreverentemente como si nada pasara. Por eso, a manera de aforismo, para los que les gusta tomar nota, por favor escríbanlo. La irreverencia es la manifestación del poco o nulo entendimiento que se tiene de Dios. Es un insulto a su ser y a aquello que lo representa. Eso es la irreverencia. Es insultar a Dios, es tener en poco su ser, es tener en poco las cosas que lo representan a Él. Por supuesto que el propósito de esta palabra es que volvamos a la reverencia en nuestra vida y también cuando celebremos la cena del Señor. Cuando lo hagamos, cuando estemos otra vez reunidos, pero en estos tiempos de pandemia, cuando lo hacemos en nuestras propias casas. Que estemos en nuestras propias casas, mis amados, no significa que lo vamos a hacer de cualquier manera, que lo vamos a hacer irreverentemente. Que estemos haciendo los cultos de este modo porque es el único que el Señor por ahora nos está permitiendo, no significa que yo sea irreverente en el culto. Quiero ubicarlo rápidamente en el contexto de este pasaje. Vea, la iglesia primitiva empezó a celebrar una fiesta llamada el Ágape. Y el Ágape era una fiesta de amor, era una fiesta de comunión donde todos los hermanos de una comunidad cristiana, en este caso Corinto, todos los hermanos se reunían a compartir la comida. Llevaban sus comidas preparadas previamente y allí se suponía que compartían esas comidas. Luego del Ágape se celebraba la cena del Señor, se conmemoraba la muerte del Señor Jesucristo, su resurrección y su venida. Lo hacían por medio de la cena del Señor. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto es que en el Ágape, en el momento de compartir la comida, algunos hermanos de una buena posición social llevaban mucha comida, mucha bebida. Los hermanos que no tenían muchos recursos, pues no llevaban nada. Y estos hermanos, los adinerados, los que estaban en una mejor condición socioeconómica, entonces ellos comían de todo lo que llevaban, bebían, algunos hasta se emborrachaban. Y luego participaban de la cena del Señor. No les compartían de esa comida a los hermanos más pobres o más necesitados de la iglesia. Pablo está indignado de que eso esté sucediendo en una iglesia, de que esas divisiones, de que esas discriminaciones estén dentro de la iglesia y los tiene que corregir muy, pero muy severamente. Así que, mis amados, quiero hablarles de 3 cosas que trae la irreverencia. 3 cosas que vienen después de la irreverencia, cuando hay irreverencia en el corazón. Recordemos que la irreverencia es producto de no entender quién es Dios, de no entender la obra de Dios, lo que Dios ha establecido, las cosas de Dios.
es un entendimiento poco o nulo de las cosas del Señor, de las cosas sagradas, de las cosas santas. Y lo primero que la irreverencia trae, para los que toman nota, es desprecio. Es decir, un corazón irreverente lo va a manifestar por medio del desprecio. Desprecio a los hijos de Dios, desprecio a los hermanos, desprecio a la iglesia. Se lo voy a leer en el versículo 22. Dice: ¿acaso no tienen casas donde comer y beber? Vea la indignación de Pablo. ¿O es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? Claro que no, dijo el apóstol Pablo. Y escúcheme por favor lo siguiente: un creyente irreverente despreciará a sus hermanos en la fe. Vea, el desprecio no siempre se va a mostrar de forma directa. A veces nosotros podemos despreciar a los hermanos inconscientemente, de forma indirecta. Como les acabé de mencionar, los cristianos corintios estaban menospreciando, estaban despreciando a los hermanos que tenían, bueno, los ricos estaban despreciando a los que tenían menos que ellos se llenaban, ellos hasta se emborrachaban, y los hermanos pobres de la iglesia de Corinto tenían que irse con hambre. Pablo está incómodo, Pablo está indignado. A los hermanos de Corinto parece que se les hubiera olvidado un principio de la palabra de Dios. Delante de Dios todos somos iguales, todos, absolutamente todos. Con Dios no hay favoritismos. A los corintios se les olvidó eso, y a veces me parece que a nosotros también como que se nos olvida. Vea, como en el mundo esta verdad no se respeta de que todos somos iguales, pues Dios espera que al menos en la iglesia nosotros sí lo entendamos. Que en la iglesia todos somos iguales. Ay, que nunca se nos olvide eso, mis amados hermanos. En la iglesia de Dios todos somos iguales. Ahora, el desprecio en la cena del Señor era el problema de los hermanos de Corinto. Pero quisiera preguntarle, ¿cuál es el problema de los hermanos de la comunidad Vida con Propósito? ¿Cuál es nuestro problema? Yo creo que el problema de nuestra iglesia y de las iglesias en la actualidad es el siguiente: vivir una vida egoísta donde no me intereso por el hermano. O sea que eso también es división. Nosotros obviamente no hacemos los ágapes que hacían los corintios, pero nosotros sí podemos caer en este pecado de despreciar a los hermanos cuando vivimos en nuestro propio egoísmo, en nuestro egocentrismo, centrados solamente en lo que yo quiero, en lo que yo pienso, en mi manera de ver las cosas. Allí, cuando eso sucede, estamos siendo irreverentes delante del Señor. Vea, la iglesia fue establecida por Cristo Jesús para mostrar que sí es posible, mi amado, sí es posible que exista una comunidad que se ama genuinamente. Para eso fue establecida la iglesia. Por lo tanto, despreciar al hermano en la fe, escúcheme bien, despreciar al hermano en la fe es despreciar a Cristo. Algo usted dirá, uy, no, yo nunca despreciaría a Cristo. Escúcheme bien, cada vez que usted desprecia a un hermano en la fe, está despreciando a Cristo Jesús. Tan grave vio eso Pablo, esa actitud de los corintios, que les dijo: de ninguna manera yo los voy a elogiar por eso. Ustedes no merecen elogio. Cuando uno como pastor, en este caso, cuando yo como pastor de una comunidad, de una iglesia llamada Comunidad Vida con Propósito, veo a creyentes que viven centrados en ellos mismos, que tienen una mirada solo para ellos, viven para mirarse continuamente al espejo sin ver que hay otros hermanos a los cuales deben amar, servir, tolerar, perdonar, ayudar. A mí también me da indignación. Escúcheme,
Cuando un cristiano usa su libertad cristiana sin tener en cuenta a los demás hermanos, está despreciando a Cristo. Cuando un hermano vive de forma independiente y no se conecta con los demás hermanos, no tiene comunión con los demás hermanos, está despreciando a Cristo. Cuando un hermano se cree más importante que otros hermanos, y eso podría estar en el liderazgo, cuando un hermano se cree más importante que los otros hermanos, está despreciando a Cristo. Cuando un cristiano levanta divisiones dentro de la iglesia, ya sea con pensamientos, con palabras o con actitudes, con acciones, está despreciando a Cristo. Cuando un cristiano crea barreras debido a que él tiene un mejor estrato social, está despreciando a Cristo Jesús. Pablo les dice aquí a los corintios que sus reuniones estaban trayendo más perjuicio que beneficio. ¿Se imaginan eso? Que una reunión cristiana donde se exalta al Señor, donde debe haber amor y comunión entre los hermanos, traiga más perjuicio que beneficio. Quién sabe, a lo mejor por eso el Señor decidió que no nos reuniéramos. Solamente me queda esa reflexión en mi mente. Quiero entonces dar unos consejos para que no despreciemos, para que no caigamos en desprecio por la iglesia del Señor, para que no seamos irreverentes, porque recuerde que este desprecio es muestra de la irreverencia, viene por la irreverencia. El primer consejo: decida no usar su libertad cristiana en algo que hiera o lastime a los hermanos de la iglesia. Recuerde que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, así lo dice precisamente Pablo a los Corintios. Vea, yo tomé la decisión de no volver a ingerir ni una sola gota de vino, porque yo no quiero ofender, yo no quiero lastimar, yo no quiero herir la conciencia de ningún hermano. Así que no use su libertad cristiana en algo que lastime, que hiera a un hermano en la fe. 2. Decida estar conectado con sus hermanos en la fe. A mí me sorprende que en esta cuarentena haya hermanos que no se hayan comunicado con los demás hermanos, que ni siquiera una llamada, que ni siquiera, un correo, un WhatsApp. ¿Cómo está, hermano? Le he extrañado, estoy orando por usted. Cuando yo no me conecto, estoy diciendo que desprecio a los hermanos de la iglesia. Otro consejo: recuerde que todos somos iguales. Usted ni nadie es más importante que otro. Escúcheme, todos somos importantes. ¿Sabe por qué? Porque por cada uno de nosotros se derramó la misma sangre, la sangre de Jesús. Todos somos hermanos. Otro consejo: decida no dividir la iglesia. Amado hermano, decida no dividir la iglesia, ni con sus pensamientos, obviamente la división arranca aquí en la mente, ni con sus palabras, es decir, no critique, no chismee, no murmure, ni con sus actitudes o acciones, más bien salude, perdone, levante, anime. Y un último consejo, para cerrar este punto: decida no aislarse debido a su estrato social. Si el Señor le ha permitido tener recursos económicos, bendito sea su nombre, pero usted no se aísle por eso. Si el Señor no le ha permitido tener buenos recursos económicos, tampoco se sienta mal, porque delante del Señor valemos lo mismo. No nos aislemos, no despreciemos la iglesia de Cristo. Recuerde que cuando despreciamos a los hermanos, estamos despreciando a Cristo. Entonces, como número 1, les dije que la irreverencia trae desprecio, pero no solamente trae desprecio. Como número 2, la irreverencia trae descuido. Descuido de Cristo mismo, de la obra redentora de Cristo. Voy a leerles 1 Corintios 11, 26 al 28. Dice así: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.
Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Escúcheme lo siguiente. Un creyente irreverente es descuidado con la obra redentora de Cristo. Mírenme, por favor. Cuando celebramos un cumpleaños o un aniversario, o qué sé yo, cuando tenemos una celebración, así sea de manera informal, nosotros nos esforzamos para que dicha celebración salga bonita. Pues nosotros llamamos a la gente, quizás compramos una torta, quizás hacemos un almuerzo, no sé, hacemos varias cosas porque queremos que eso salga bien, porque consideramos esa celebración importante. Quisiera preguntar, ¿será que la cena del Señor no es importante o es menos importante que nuestras celebraciones, que nuestros baby showers, nuestra celebración de cumpleaños, los aniversarios? ¿Será que la cena del Señor es menos importante? Claro que no. No es menos importante. De hecho, es más importante. La cena del Señor es la celebración más importante del universo. No lo olvide. Celebrar la Navidad es lindo, es bonito. Y a veces nosotros lo hacemos. Pero fíjese que el Señor no nos mandó a celebrar la Navidad. No hacemos mal al celebrarla, pero el Señor no nos mandó. Si no la celebráramos, no pecaríamos. Pero la cena del Señor es una ordenanza de Cristo Jesús. No hacerlo es pecado. Nosotros le fallamos al Señor si no celebramos la cena del Señor, y también pecamos contra el Señor cuando hacemos esa celebración inapropiadamente, inadecuadamente. Entonces surge el interrogante: ¿cómo hacer la cena del Señor? Pues bien, el Señor lo dejó registrado ahí en su palabra. De hecho, Pablo les dijo: yo les enseñé, pasado, ¿cierto? Los corintios sabían cómo debían celebrar la cena del Señor. Nosotros debemos hacerlo como el Señor lo ha establecido, para no caer en irreverencia, para no caer en abusos, en irrespeto. Vamos a mirar detalladamente estos tres versículos. Vamos a leer primera a los Corintios, vamos a leer nuevamente primera a los Corintios 11, 26 al 28. Dice así: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Bueno, vamos a mirar detenidamente cómo hacer la cena del Señor para no caer en irreverencia. El versículo 26 dice así: porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, ¿cada cuánto debemos celebrar la cena del Señor según este pasaje? Mírelo por favor rápidamente. ¿Cada cuánto? Vea que Pablo no estableció periodicidad. Él dijo cada vez. Así que cada iglesia local de alguna manera tiene autonomía para fijar en qué momento celebra la cena del Señor. Algunas iglesias celebran la cena del Señor cada semana, cada domingo. Otras iglesias como la nuestra celebran la cena del Señor cada mes. No hay una norma, pero yo creería que si dejamos demasiado intervalo entre cena y cena, pues también le estamos restando el valor tan importante que tiene la cena del Señor. Otra pregunta para hacerle a este texto: ¿cuáles son los elementos indispensables de la cena del Señor? Mírelo por favor allí en su Biblia. Muy bien, el pan y el vino, que aquí obviamente dice o se llama la copa. Y note que se habla en singular, no son los panes y los vinos, sino el pan y el vino. ¿Por qué?
porque están representando el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Al mismo tiempo, el pan y el vino representan la unidad que hay en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Otra pregunta: ¿qué es lo que celebramos? ¿Qué es lo que recordamos? ¿Qué es lo que proclamamos con la cena del Señor? Ahí lo dice el texto: proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, significa que hay una proclamación triple. Proclamamos la muerte, proclamamos su regreso, o sea, su segunda venida, y obviamente, ahí está implícitamente, proclamamos su resurrección. Usted debe tener muy presente que eso es lo que proclamamos cuando participamos de los elementos. Proclamamos que creemos en el Evangelio. Cristo Jesús vivió una vida perfecta. Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Cristo Jesús no solo murió, sino resucitó, se levantó entre los muertos, y Cristo Jesús volverá otra vez, porque ascendió a los cielos, pero volverá otra vez a recogernos. Ahora revisemos el versículo 27. Dijo Pablo: por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Yo no sé si usted logra notar aquí en estas palabras lo que Pablo les está transmitiendo. Pablo les está diciendo: señores, tengan mucho cuidado. Esta cena no es como cualquier otra cena. Esta cena es sagrada, esta cena es especial, y no está mal llamarla Santa Cena. No está mal. Esta cena es diferente, y precisamente como los corintios no entendían lo sagrado que era este acto, ellos eran irreverentes, irrespetuosos. Ellos no lograban hacer una diferencia entre lo secular y lo sagrado. Lo secular era la cena que ellos llevaban para compartir. De alguna manera eso era secular, el ágape, pero la Santa Cena era algo muy especial, algo muy sagrado. Yo estoy convencido que el Señor reveló esta conducta de los corintios y quedó allí escrito en su palabra, porque Él sabía que la iglesia en el futuro también iba a caer en estos abusos, también iba a caer en este irrespeto, también iba a caer en esta irreverencia. Y aquí se dice, en este versículo 27, dice que cualquiera, dice versículo 27, cualquiera que coma el pan o beba de la copa indignamente. Así que nosotros podemos decir que el Señor, para que no caigamos en ese pecado, nos está haciendo esta seria advertencia por medio de su palabra. Ahora vamos al versículo 28. Versículo 28 dice: así que, conector, así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Aquí Pablo ordena que cada uno debe examinarse. Y este autoexamen es antes, no después. Debemos mirar nuestra vida. Cada cristiano debe evaluarse cómo está delante de Dios, cómo está su relación con Dios. Obviamente, la condición o el requisito para participar de la cena del Señor no es perfección de ninguna manera. Si ese fuera el requisito, pues nadie podría participar. Pero lo que sí significa es que debemos vivir vidas en reverencia, en respeto, en congruencia con el Evangelio que hemos creído. Mi amado, usted ha creído en el Evangelio, viva de forma coherente con el Evangelio que le trajo salvación. Ahora, como el texto dice que cada uno debe examinarse a sí mismo, algunos creen que los pastores no debemos de ninguna manera interferir en la gente, en la feligresía, para ayudarles a examinarse, para que los miembros participen o no participen. Yo no estoy de acuerdo con esa postura. Yo creo que esa postura es inadecuada. Los pastores hemos sido llamados a honrar a Cristo. Y estamos también llamados para que en su iglesia el nombre de Cristo sea honrado. Vea,
Si un pastor ve que una oveja o conoce que una oveja está viviendo una vida contraria al evangelio, este pastor hace mal y es muy cobarde si no llama a esa oveja y le dice: absténgase de participar de la cena del Señor. Si una oveja se ha extraviado del camino de Cristo, así vaya a la iglesia y puede estar extraviado, puede estar practicando el pecado. Si una oveja es capaz de hacer eso, yo creo que si ha llegado a ese extremo, también puede llegar al extremo de no discernir lo sagrado y lo santo que es el acto de la cena del Señor. Todos los cristianos, de una o de otra manera, pecamos. Esa es nuestra desdicha de este lado de la gloria. Hasta que Cristo vuelva a recogernos, vamos a tener que batallar con el pecado y vamos a fracasar de una o de otra manera con el pecado. Eso no significa que no podamos participar de la cena del Señor. ¿Qué hacer? Pues si yo he fallado, si yo he pecado, me arrepiento. Me arrepiento genuinamente delante de Dios y participo de la cena del Señor. Pero, y póngale mucha atención a este pero, yo creo que hay casos en los que los cristianos deberíamos abstenernos de tomar la cena del Señor. ¿En qué casos? Sería la pregunta. Bueno, cuando hemos cometido pecados que no se esperan de nosotros como cristianos. En esos casos no deberíamos nosotros tomar la cena del Señor. Con esto no quiero justificar pecados y decir que por unos pecados sí, por otros pecados no, pero escúcheme, hay pecados que nos descalifican, verdaderamente, nos descalifican para tomar la cena del Señor. Y solo para plantear un ejemplo y resolver quizás las inquietudes que hay allí en su mente. Aunque no debería pasar, es normal o natural que un esposo o una esposa de pronto antes de irse para el culto de cena del Señor, de pronto se hayan disgustado, se hayan enojado, o en el transcurso, en nuestro caso que la celebramos cada mes, en el transcurso del mes de pronto tuvieron una discusión y el esposo afanó a la esposa y la esposa reaccionó y se pusieron a discutir. Vamos a suponer que sucedió eso. Ahora vamos a suponer que ya están a punto de celebrar la cena del Señor. ¿Qué deberían hacer esos hermanos, esa pareja? Pues deberían reconciliarse, deberían perdonarse, deberían hacer las paces y participar de la cena del Señor. En mi humilde opinión, creo que ellos deberían actuar de esa manera. Pero, ¿qué si el caso es de un hermano que ha caído en adulterio, que ha caído en fornicación, que ha estafado o que está consumiendo cualquier tipo de vicio? ¿Qué si ese es el caso de un hermano? Que esas cosas se dan dentro de la iglesia cristiana y no lo podemos ocultar. Yo creo que si en verdad eso pasa y si en verdad esa persona es cristiana, se desvió, yo creo que esa persona debería arrepentirse. Y debería demostrar su arrepentimiento acudiendo a los pastores de la iglesia, a hermanos maduros de la iglesia, para confesar su pecado, para que estos hermanos oren por él, para que estos hermanos le hagan un seguimiento y con el paso del tiempo puedan comprobar y verificar que este hermano que en algún momento se desvió del buen camino, ahora está restaurado plenamente en Cristo Jesús. Vea, en cierta ocasión, un hermano que había confesado su pecado de vicio, me preguntó: pastor, ¿yo puedo participar de la cena del Señor? Yo no dudé en contestarle inmediatamente así: ni de riesgos, usted no puede y no debe participar de la cena del Señor. Pero pastor, yo ya me arrepentí. Yo le dije: sí, claro, usted ya se arrepintió, pero necesitamos ver que su arrepentimiento sea genuino, que permanezca en el tiempo. Yo notaba que este hermano no tenía entendimiento del significado de la cena del Señor. Escúcheme, no considerar el pecado a la hora de participar de la cena del Señor es ser descuidado
con la obra redentora de Cristo. Es tener la obra redentora de Cristo en poco. Así que, mi amada iglesia, mi amado hermano, tenga mucho cuidado. Les he dicho dos cosas que vienen por la irreverencia o que la irreverencia trae. Número 1, desprecio. Y número 2, descuido. Desprecio a la iglesia, a los hermanos y descuido de la obra, del entendimiento de la obra redentora de Cristo Jesús. Ahora vamos con lo tercero que trae la irreverencia. No solo trae desprecio, no solo trae descuido, sino que trae disciplina. Apúntelo ahí, disciplina. Versículos 29 al 32 dicen: porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos. En Corinto había gente debilitada en su salud, enferma en su salud. ¿Por qué? Porque eran irreverentes al tomar la cena del Señor. Y ahí vino la disciplina. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos. Y vea lo que agregó Pablo. E incluso varios han muerto. El Señor ya había cobrado la factura en Corinto cuando Pablo escribió esta carta. Versículo 31. Si nos examináramos a nosotros mismos, vea tan importante el autoexamen. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Mire, mi amado, un creyente irreverente acarreará la disciplina de Dios. Estos son los pasajes que a ningún pastor le gusta predicar porque son pasajes fuertes. Es más bonito decir Dios te va a bendecir a decir Dios te va a disciplinar. ¿Cierto que es más fácil decir que Dios te va a bendecir? De todas formas, la Biblia es muy clara en decirnos que Dios al que ama, disciplina. ¿Cierto que no dice que Dios al que ama prospera? Sino que Dios al que ama disciplina. Así que la disciplina es muestra de que realmente somos hijos de Dios. Y quiero dejar algo claro, porque la predicación anterior fue bastante, digamos, fuerte, y esta va en la misma dirección. En la predicación anterior hablamos sobre destrucción, y en esta vamos a hablar sobre disciplina. Quiero dejar algo muy claro. Dios, el Señor, nuestro Redentor, es lento, muy lento para la ira y se duele del castigo. O sea, no es que Dios hace fiesta, uy, a este miserable le voy a dar. No, así no es Dios. Dios es lento para la ira y se duele del castigo. O sea, no significa que no va a castigar, sino que cuando Él castiga, se duele. Vea, estas son verdades inmutables. Dios, que no cambia, nos dice que Él no quiere disciplinar, lo hace, y cuando lo hace, Él se duele. A veces creo que como Dios es lento para la ira y no efectúa el castigo inmediatamente, entonces muchos cristianos se engañan y piensan que Él no va a efectuar el castigo. Pregunto, ¿qué formas de disciplina nos muestra aquí el apóstol Pablo por tomar la cena del Señor de manera indigna? ¿Qué formas de disciplina? ¿Ya lo notaron? Muy bien. Debilidad, enfermedad y muerte. Esto no quiere decir, mis amados, que cuando un hermano de la iglesia esté enfermo, débil, o que haya fallecido, esto no significa que Dios los esté disciplinando, pero nosotros deberíamos hacer la reflexión. Obvio, si estamos vivos, ¿no? Porque si el Señor nos disciplinó con muerte, ¿cómo hacemos la reflexión? Pero si estoy pasando por una enfermedad permanente, continua, yo debería pensar, bueno, ¿es una prueba
¿Dios está permitiendo esto para que mi fe sea aprobada? ¿O es una disciplina del Señor para que yo me corrija en una conducta pecaminosa que estoy manteniendo? Yo debería hacer esa reflexión. Y escúcheme, por favor, amado hermano. Como la disciplina del Señor es muy severa, es mejor prevenirla que recibirla. Se lo repito. Como la disciplina del Señor es muy severa, es mejor prevenirla que recibirla. Por favor, no busquemos la disciplina del Señor. Dios no nos quiere disciplinar, pero si nos mantenemos en el pecado, si actuamos con irreverencia, si pecamos y más encima tomamos la cena del Señor como si nada pasara, como en algunos casos yo he visto, en la comunidad Vida con Propósito, mis amados, Dios podría actuar con disciplina. Sabemos que esta disciplina para los que auténticamente son hijos de Dios no es disciplina para condenación eterna. Es una disciplina de amor que el Señor prefiere cortarle hasta la vida a esa persona para que no se pierda. Escúcheme. Dios es muy celoso con su ser y con todo aquello que lo represente a Él. Dios es muy celoso. Es más, Dios es muy delicado. Algunos no sabían eso. Dios es muy delicado. Algunos le hablan a Dios, como dije al principio, como si fuera un igual. Ay, Señor, y como si fuera, no sé, como si fuera el compadre. No, no es nuestro compadre, es el Señor grande y temible. Escúcheme. Dios les quitó la vida a Nadab y a Abiud por ofrecer un fuego extraño en su altar. Dios les quitó la vida. Dios les quitó la vida a Coré, Datán y Abirán por murmurar contra su siervo Moisés. Dios les quitó la vida. Eso está en las Sagradas Escrituras. Dios le quitó la vida a Usa por atreverse a tocar el cofre sagrado, el arca del pacto. Dios le quitó la vida fulminantemente en el acto. Dios les quitó la vida a Ananías y a Zafira por haberle mentido al Espíritu Santo. Dios les impidió a Moisés y Aarón entrar a la tierra prometida porque no honraron su santidad ante los israelitas. Estos ejemplos, mis amados, están allí para mostrarnos que Dios sigue siendo celoso de su santidad y que Él castiga severamente la irreverencia, la insolencia por parte de su pueblo. Podríamos decir lo siguiente: la irreverencia trae tragedias. Trae tragedias. Y dado que el juicio de Dios viene por tomar la cena del Señor de manera indigna, y esta indignidad tiene que ver con el pecado, entonces, mis amados, le quiero decir, corrijámonos. Dios nos conoce. Ahorita los pastores somos grandemente desafiados porque no tenemos mucho contacto físico con las ovejas, poco diálogo tenemos con las ovejas. Pero bendito el Señor, que Él sigue siendo el pastor. Y Él cuida de sus ovejas, y Él nos ve. Y Él quiere que nosotros, si tenemos pecado oculto, lo confesemos, lo saquemos a la luz, nos arrepintamos, que nos volvamos a Él de todo corazón, para que no recaiga sobre nosotros su disciplina. Ahora quiero dirigirme a los que no son cristianos. Si usted no es cristiano, esta palabra es para usted. Escúcheme lo siguiente. El Señor ha sido paciente. El Señor ha sido bueno con usted, ha sido misericordioso. El Señor ha sido compasivo. No le ha pagado a usted conforme a sus pecados. Arrepiéntase. El Señor no, digamos que no le ha pagado conforme a su irreverencia. Lo merece. Pero Él podría en algún momento efectuar su castigo. Vuélvase a Cristo. Vuélvase al Señor. El Señor es paciente y es misericordioso. Vea, no trate a Dios de Diosito, de Chuchito. No lo trate con diminutivos. Él es el Dios grande y temible. Hizo todo este vasto universo. Y todo este universo lo sostiene
en su propia mano. A este Dios hay que temerle, hay que reverenciarle, hay que honrarle. Este Dios le ofrece a usted perdón por su Hijo Jesucristo que murió en la cruz. Su sangre le limpia de todo pecado si usted se rinde a Él en humillación auténtica. Y eso Dios lo sabe. Eso Dios lo sabe. Así que vuélvase a Cristo, arrepiéntase. Y amado hermano, si hay algo allí que usted no ha arreglado con Dios, confiese su pecado. Si es necesario, busque ayuda. Para eso estamos los pastores. Busque ayuda. Y arrepiéntase, apártese de su pecado. Quiero cerrar con lo siguiente. Escúchelo bien. Si estima a Cristo y estima su vida, vuelva a la reverencia. Oremos. Amado Señor, gracias por esta tu palabra. Y gracias por cada uno de los oyentes. Señor, los que tú has querido que oigan, vean, Señor, esta predicación. Te pido que por medio de esta palabra tuya que es poderosa, tú nos cambies. Señor, cualquier palabra que haya sido mía, quítala de la mente y del corazón. Pero lo que sea tuyo, Señor, permite que permanezca. Señor, permite que incomode, que haga esa obra, Señor, de redarguir, de convencer y de doblegarnos ante tu Hijo Jesucristo. Oro, Señor, para que haya conversión auténtica, santidad auténtica, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos y amigos, Dios los bendiga. Bueno, después de haber terminado con el culto de hoy, queremos orar al Señor, queremos una vez más decirle, bueno, Señor, queremos ser esa iglesia reverente, esa iglesia que te honra en toda su manera de vivir. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú siempre tienes para nosotros un alimento fresco, un alimento que nos fortalece y un alimento que nos reconforta. Te damos gracias, Señor, y oramos para que cada enseñanza recibida podamos ponerla por obra, Señor, y seamos no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra y de tu verdad. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia y amados amigos que nos están observando, queremos recordarles que nos pueden mirar y pueden mirar predicaciones anteriores a través de nuestro canal en YouTube. Allí encontrarán no solamente las enseñanzas, sino también programas radiales y otras enseñanzas que hemos compartido en la iglesia. Decirles que les amamos, que esperamos que estén haciendo muy juiciosos los devocionales de lunes a viernes, esos devocionales que se les envía a través de WhatsApp, que lo hagan en familia, que sea un espacio bonito que como familia podamos compartir. Y queremos decirle que como iglesia sus pastores estamos orando. Sus pastores en Girón, sus pastores en Bucaramanga, en Piedecuesta, estamos doblando nuestras rodillas y pidiéndole al Señor que los bendiga, que los ayude, que los fortalezca a ustedes, pero también que nos fortalezca a nosotros. Mi amada iglesia, feliz día y feliz inicio de semana. El Señor los bendiga.